Bueno, vamos a continuar esta mañana, a ver si esta tarde lo termino todo, que me he quedado un poco rezagado. Pero vimos allí como este límite no era para decirle, oye, ¿qué te has pasado? Que era para infundirle a mí. Lo importante era que el árbol de la vida estaba en el centro del jardín y para eso lo había puesto el Señor, para que tuviera vida y vida en abundancia. O sea que puse el ejemplo del niño, cuando el padre le pone ciertas limitaciones, no es para obstruirle y para quitarle la libertad, sino, y luego se llamará también a la creatividad, a cultivar, a desarrollar sus dones allí dentro para un signo de expansión, de fecundidad, no de conservar y custodiar, proteger el miedo, en definitiva. Bueno, pues esta es la palabra fatídica que aparece ahí y que el texto, y llamarle a Dios, no tiene miedo a decir, es eso, que si traspasas ese límite, morirás. O sea que todo parece tan bonito y llega un momento que, ¿os acordáis hace unos domingos? Oíamos esa parábola, dos hermanos, no era de dos hermanos, como era que yo no sé, no me acuerdo, estoy buscando las palabras. Pero en definitiva, aquel hombre que había construido los graneros y todo ya, esto va a ser. Y Jesús sale con diríamos una tontería, humanamente hablando, y que no sabes que esta noche te van a pedir la vida y todo lo que has hecho para qué. Bueno, pues ese es el límite, ¿no? Que hace que la relación sea verdadera. En definitiva, el Señor nos está animando a entrar en una relación con Él que sea desde la libertad, pero teniendo en cuenta ciertas cosas. Y bueno, pues esta palabra digo que la dejamos ahí al final. Evidentemente no es una prohibición ni es una sanción. Por lo menos no es esa negación de ese optimismo tan sano que había en la creación, que todo era bueno, ¿no? Que había un límite ahí que hacía que... Porque el Señor le quería enfocar y extraer de esa libertad que le había dado. Y para practicarla, pues, para ejercitar esa libertad, al principio un poco que no sabía usar, pero incluso ese límite, ¿no? Por tanto, no es una asignación de un límite o de una prohibición, cuanto a una palabra de iniciación al arte y al esfuerzo, y también a la dificultad de la relación. De esta manera pues, se puede entender un poquito ese límite que nosotros en estas relaciones hacemos continuamente, poner un cierto límite a esas relaciones, dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar. Y esto lo hacéis, lo habéis hecho y lo seguiréis haciendo, digo yo, si tenéis niños pequeños, pues con vuestros hijos. Que hay un cierto límite que no se puede pasar. Si no, pues si yo meto los dedos allí en los dos agujeritos que hay allí tan bonitos, tan curioso, pues te electrocutas. Por tanto, no es privar al hombre, sino preservarlo de la angustia de una libertad, ante una libertad todavía no entregada, para elegir la vida y rechazar lo que le es contrario. Después de esta pequeña palabra un poco que limita y que de cierto modo parece que oscurece toda la esa, venimos aquí más adelante, se sigue con una pequeña pausa narrativa y entra otra cosa que sorprende. Y es esta frase, capítulo 2, versículo 18. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo.
voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Después de haber oído aquel cántico desde el principio, el primer capítulo, bueno, qué bueno, al final, buenísimo, esto es ya el último, cuando crea al hombre, aquí aparece la primera vez una palabra que de alguna manera niega toda esa bondad de la creación. Y aparece esta frase, esta expresión, no bueno. O sea que hay algo en la creación que no marcha. Y no lo decimos nosotros los de a pie. Lo dice el mismo Creador. Que aquí que el Señor le dijo, Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté bueno. Entendé que esto de bueno no es que sea solamente bueno en sentido moral, sino es también estético, bello. Dije esta mañana que bueno en hebreo tiene los dos significados. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Es la condición de soledad en la que se encuentra todo hombre. Se encuentra solo. Y fijaos, que había puesto la mamá, le había preparado el papá a esta pequeña criatura, había preparado una habitación, le había puesto juguetes de todas las clases, en fin, de todo. Ya verlo un poquito más adelante, como no me quiero adelantar, pero bueno, había creado un escenario bonito, ¿no? Esta mañana me olvidé de los 4 ríos. Pero bueno, los 4 ríos del que habla allí para un pueblo que vivía en el desierto, tener el jardín de Edén, todo es, pues 4 ríos era como ya un poco la fuente de la vida, ¿no? En un país desértico donde no hay, que lo que hace, lo que da vida es el agua. Tener 4 ríos, es el número simbólico cósmico, el 4, que atravesaban todo eso, pues quiere decir que allí no faltaba de nada, que había de todo, que el agua era abundante, que no tenía por qué ningún problema, que no tenía que esperarse ninguna cosa, carencia de agua, ningún corte de agua, ni tener que, en fin, como lo sucede ahora, que no tanto, pero puede pasar que haya falta de agua, ¿no? Bueno, en este comentario por parte de Dios que hay algo que no va bien, podemos hacernos 3 preguntas. ¿Por qué Dios, en lugar de corregir con discreción y rapidez el rumbo de su obra, elige hacer explícita su preocupación, con el riesgo de generar un trauma en la sensibilidad de su criatura? Así, de primeras, les peta esta cosa. No está bien, no estás bien, no. Que algo de la creación de Dios pues no había funcionado. Entonces, ¿quién es el responsable de esta misteriosa ausencia del bien, de la que hasta ahora nadie parecía haberse dado cuenta? Esto de la soledad es un tema muy serio. No es cualquier cosa. Y es el origen de muchos sentimientos de culpabilidad. Solamente os voy a explicar un ejemplo que me ha ocurrido estos días, hace un mes o así. Un chico joven se había ido al extranjero a trabajar. Trabajaba no hace falta ni empresa ni nada, habían formado una empresita, no sé si tenía relación con las criptomonedas o con qué. La cosa es que se podía trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y estuvo unos años, un año en el extranjero, en un país de Oriente. No voy a dar muchos detalles para revelar la persona, lo que te hace pues que sea... Pero esta persona dejó todo, porque durante el tiempo que estuvo allí, pues entró en relación con una amiga
que había tenido en la universidad y con la que parece ser que se llevaba bien. Entonces había decidido al final, después de este año, que me vuelva a España, porque una relación pues, virtual, pues como que no. Está bien hasta cierto momento, pero donde hay que ver los ojos de la persona. Tocar, ver, ¿no? Estar juntos. Y entonces decidió dejar el trabajo. Llega para acá y el chaval, es que realmente yo no he visto a una persona, y no es que fuera una persona religiosa, o sea, muy religiosa, era creyente, sí. Y llegó aquí, volvió, y la persona, también cosas terribles, yo no sé, que esta persona no estaba a la altura espiritual de su contraparte, es decir, de la mujer. La mujer se creía un nivel más alto. Y entonces el chico le había visto que porque no llegaba a esa altura y que no encajaba. Imaginaos, una persona, un chico joven, ya pues de 26, 27 años, buscando entrar en relación con una persona, y llegas y te quedas, es decir, os voy a decir, no hay hombres de este, porque es que me contó algunas cosillas, y yo dije, digo, esto es de la Edad Media. Y le llevaba flores. O sea, queda... Y luego, a preguntarle yo a él, porque un poco era sano, había llevado una vida un poquito bien. Bueno, pues ya vamos a entrar en ese tema, pero que todos, bueno, pues eso pasa con todos los jóvenes. Pero tenía una cierta... Y entonces se le creó un complejo, una culpabilidad. ¿De qué tenía él? ¿Qué había visto esta persona en él que había rechazado, ¿no? Se encontraba solo. Y esta soledad le había creado una culpa. Y entonces vino a preguntarse al cura, como son los que saben de Dios, a ver que este Dios, qué es lo que había hecho mal. ¿Dónde estaba la raíz de esa... Evidentemente, al contarme toda esta historia, le dije, digo, mira, no somos nadie perfecto, pero creo que no hay ninguna culpa que hay que buscar. Sencillamente tienes que sanar esta... Y yo le animé a que, como buen caballero, que persiguiera la presa. Con respeto, evidentemente, no es que... Digo, no te rindas. No te rindas. Porque yo veo que tienes un buen corazón. Es decir, que te quieres dar a esa persona y lo muestras con gestos bonitos, que a cualquier mujer la tendría que... Es decir, que te empiecen a llevar flores y te muestren cariño y pues, no, pues eso, pero esa soledad es a lo que vamos. ¿De dónde nace? ¿Por qué así de repente hay una cosa que no está bien en la creación? Que Dios no quiere ese sentimiento de soledad que todos experimentamos en nuestras relaciones. Cuando pasan cosas, nos dividimos, sea un divorcio, sea una relación de amistad, que se rompe, nos quedamos solos. Ese es el primer trauma, la primera culpa que tenemos que superar en nuestra vida. ¿Por qué? Esto pasa en muchas cosas. Personas que saben relacionar muy bien, que le van bien las relaciones, pero hay mucha gente que no, que le cuesta entrar en relación y se encuentran con el fracaso de no puede llegar a una relación con una persona que se rompe por cualquier cosa y sentirse solo, pues un poco es muy duro, porque los hombres estamos hechos, seres humanos, estamos hechos para una relación de amor. Y cuando eso se rompe, pues sentimos este malestar sutil y constante de la soledad, que se va agravando, O sea que se puede ir agravando con la edad, ¿no? ¿Y cómo? ¿Quién es el culpable? ¿Es el hombre?
es Dios. No es lo que trata un poquito de resolver este... Como veis, en este relato del Génesis no hemos hablado todavía de pecado. Todo el mundo estamos hablando que es el pecado original, es el emblema del pecado original. Pero aquí no ha aparecido la palabra pecado. La palabra pecado aparecerá con Caín, la primera vez. O sea que tanto que hablamos de este drama y cómo Dios soluciona este drama, pues así como no sé, hemos hecho un poquito, no lo sé. Entonces Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios, pues después de haber dicho, exclamado tantas veces y haber dicho qué bonito, y al final decir bonitísimo, que toda la bondad que había salido de la obra de sus manos del Señor no solamente descubre un problema, sino que habla de él abiertamente, exponiendo así al hombre al riesgo de caer en un abismo muy peligroso del sentimiento de culpa, como os digo, frente a algo de lo que evidentemente él no es responsable. No ha sido mi culpa de que yo esté solo. Es el problema de la sociedad moderna. Hoy, el mayor problema que hay en el mundo es la soledad. Quizá no nosotros, porque bueno, tenemos, como os digo, Jerusalén será consolada, tenemos hermanos y tenemos... Pero el mayor problema que hay ahora, y esto no es que lo diga yo, se lo dice todo el mundo, gente que se siente sola, y que se siente sola, cuando se siente sola muchas veces sin culpa, se crean en ellos una culpa, que si yo no puedo, que no tengo como se llaman estas... habilidades. Si hay gente que las tiene, pero bueno, si hay tanta soledad en el mundo que dice que hay este problema, ¿será que hay mucha gente que no las tiene? ¿O que no las tenemos? Y podemos caer en un abismo de... Y luego pues siempre intentamos, en fin, ¿cómo intentamos? Pues muchas cosas para salir de esa soledad que no la hemos provocado nosotros, sin embargo queremos mantenerla. Bueno, pues este es un poquito la cosa de esto de la... Vamos a ver cómo lo soluciona Dios. Después de haber dicho que haber identificado el problema, no haber dicho quién es, pero que indirectamente está diciendo que, pues mira, y es por parte de Dios de reconocerlo, ¿no? De reconocerlo. Pensar que Dios es perfectísimo y que de eso, bueno, pues se dan cuenta que hay algo que en su creación, que Él ha sacado de sus manos, hay algo que no va, que no es bueno que el hombre esté solo. Y voy a hacerle a alguien como Él, que le ayude. Esta es la idea genial de Dios, sacar al hombre de esta soledad. O sea que identifica el problema, pero de alguna manera trata también de resolverlo. Vamos a ver cómo lo resuelve. Primero deciros una cosita. Oye, acabo de ver las sandalias que tiene Lucía, no sandalias, son zapatos, que me ha gustado. El color y todo. Y además desatadas, sin lazos. Yo me fijo en todo, ¿eh? Luego se las miráis, que estas son muy bonitas. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el, ¿cómo se llama? Habréis oído, que ya no habéis estado muchos tiempos, corretonas y corretones, habéis ido a Italia, en Sicilia, hay una catedral que se llama Montreal, que está llena de mosaicos. ¿No? También esto tiene un poco de relación bíblica, en la que se ve, son los 7 días de la creación. Y en los 7 días está presente Jesucristo, porque Dios creó por medio de la palabra. Pero cuando crea al hombre, este Jesucristo aparece descalzo.
aparece descalzo. En todas aparece calzado. Los 7 primeros días, cuando crea el hombre, se descarga. El aspecto de Adán y de Jesucristo que está al lado es muy parecido. Solamente decir la diferencia es que, no, ¿por qué en ese momento Dios se descarga? Parece calzado. Voy a pensar un poquito. Esto se va a ocurrir a mí, quizás no tenga mucha relación. Pero tiene que ver un poco con las sandalias de que habla el esposo. Cuando venga el esposo, yo no soy digno de desatar las sandalias. Es el esposo, el que se, de alguna manera, que tiene también relación un poquito con ese rito muy romántico del pueblo judío cuando se iba a casar la esposa. Entonces le desataban, y Juan el Bautista dice que no es digno de desatar a la esposa las sandalias, quitarle los brazos. Y en esa representación de Montreal, pues de alguna manera se representa a Jesucristo, que es el que puede realmente desposarse con la esposa, que es la Iglesia. O en el Antiguo Testamento sería Ruth, Boaz, que es el descendiente más próximo de ella. Esa noche allí se encuentran por la noche y bueno, pues se habla de desatar las sandalias. Bueno, pues esta es un poquito la imagen del esposo, que pues podrían dar muchas otras interpretaciones, pero eso fue nuestra imaginación. Pero es una imagen esponsal de que el Bautista no es digno de desatar las sandalias. Sin embargo, Jesucristo pues allí aparece descalzo precisamente para expresar esa dignidad que él tiene. Como os digo, el Señor, ante este problema del hombre, se le ocurre y dice, bueno, pues entonces vamos a hacerle a alguien que sea como él, que le ayude. ¿Y qué hizo el Señor? Pues empezó a modelar de la tierra estas clases de bestias y todos los pájaros del cielo y se los presenta a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Esta mañana, en un paseito por ahí, Merche, que tiene una nieta preciosa, me contaba cómo su nieta pasaba para acá, como los niños. Es decir, nosotros digo vosotros porque sabéis de estas cosas, yo no digo ninguno, no sé nada. Pero bueno, cuando tienes el niño le regalas, le presentas, pues, hoy este juguete, mañana ese otro juguete, pasado este otro juguete. Es decir, esto es también una escena que hemos vivido desde la infancia, que recuerda un poquito el cariño y el afecto que los padres tienen por nosotros. Y nos ponen toda clase de juguetes allí, y a medida que se los vas poniendo y ya se aburre, lo va tirando. Y lo va dejando allí en la... Este no es como yo. Yo soy más grande. Este es demasiado pequeño, yo quiero algo más que... Es un poco esta escena. Es decir, que Dios le va presentando a todos los animales, y como los niños, pues les van dando nombre a las cosas, para apropiarse de ellas, porque dar un nombre es apropiarse. Luego tener control sobre ella, conocer. Y como el niño, pues quiere, sí, en realidad es irse apoderando poco a poco del mundo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que Dios hace con Adán, le presenta. Pero al final, después de todo de esta pasarela, ninguno de estos vestidos, de estas cosas que le ha presentado, pues le sirve. No encontró ninguno como él que le ayudase. Que todo se le quedaba pequeño. No le llenaba. Esta soledad no se podía llenar con todas estas cosas que el Señor le estaba dando.
imposible. ¿No? Y no es que estas cosas fueran malas. Es que el corazón del hombre, como dice Agustín, ¿qué dice? Pues busca eternidad. Busca algo que verdaderamente le llene. Nadie es capaz y nada es capaz, o nada ni nadie, parece capaz de colmar ese deseo, esa necesidad del hombre. Hasta que se llega al don de los dones. Aquí esto para las mujeres, para que os sintáis, es decir, que allí llegó algo que sí te llenaba a esta edad. Aquí tenemos pues, el precioso relato de la creación de la mujer, que parece segunda, pero es nombrada la primera. Parece que llega al final, pero en realidad es la que verdaderamente llena las expectativas de este hombre. Y lo hace, bueno, después de muchos intentos, como os digo, de haber fallido todos, también Dios parece haber afinado un poquito la sensibilidad de aquel hombre. Y ese hombre no es hombre ni mujer, Esto hay que tenerlo cuidado. Porque no es el hombre masculino, porque Adán no es hombre, o sea, es las dos cosas. Es decir, no es... A mí me entendéis. Esto sabemos mucho ahora, ¿no? Después de la psicología, todo lo que nos ha dicho Jung y toda esta gentuza. Gente, no, muy bien. Sabemos que tenemos, no somos solamente cualidades, la mujer solamente tiene más cualidades femeninas, también tiene masculinas, el hombre no solamente tiene cualidades masculinas, también puede tener ternura. O sea que hay una mezcla ahí de cosas, ¿no? Que no es que sea... Pero digo, como Dios que había intentado muchas cosas y al final no logra nada. Entonces, como Dios pues le pone esta... Entonces también pasa en las relaciones. He hablado de los niños que cuando nacen se les van poniendo juguetes, de eso, pero también pasa en nuestras relaciones de hombre a mujer. Es decir, cuando tú encuentras a una persona que te ha entrado por el ojo, pues empiezas no diciendo, bueno, pues qué sé yo, vamos a casarnos mañana. Pues no. ¿Qué empiezas a decir? Pues te ha caído bien, te ha palpitado algo, las mariposas se han movido en esa. Y la primera cosa que haces es, ¿qué? Pues dices, pues vamos a tomar, a ver, te invito a tomar un café o vamos a comer algo. Después del segundo paso, pues ya vas entrando un poquito y entonces, después de una temporadilla, esto lo habéis vivido todo, digo yo, ¿no? ¿No? ¿No te acuerdas? Pues esto es para que os lo vea un poquito, pero así es como se empieza, ¿no? Y después ya de un mes o dos, de un mes, no más de un mes, de un año, 2 años, pues ya viene con una cajita en la que hay una cosita dentro que se llama el anillo. Yo siempre me han contado esto últimamente, me han pasado muchas cosas estos días, pero una persona que no voy a decir porque ya algunos lo conocen, no quiero que salga aquí, me ha enseñado una foto que durante la Jornada Mundial de la Juventud se había encontrado, había ido con su novia a la Jornada Mundial de la Juventud y después de ya unos años de estar juntos, de conocerse y todo eso, el varón, que suele ser el varón el que da el paso lleva una cajita y dentro un anillo que se le enseñó a su querida novia. Estaba tan contentos los dos. Bueno, pues así es como entra. Bueno, pues así es también como Dios de alguna manera le va a sacar ahora de esta cajita el tesoro más
precioso, que es lo que tenía escondido, y es cómo lo hace Dios. Dice aquí el texto que entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó o le quitó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. No me voy a detener en todo el simbolismo que hay aquí, pero dejaos de tonterías de manzanas, costillas y todas estas cosas. Que hemos quedado aquí y hemos hecho un... Solamente me voy a fijar en el letargo ese, en el sueño. ¿Y por qué me voy a fijar en el sueño? Porque lo queréis o no lo creáis, los momentos cruciales de la historia de la salvación se han realizado todas, casi todos, en el sueño. Y el otro día les decía yo a los que venían aquí, algunos que me encontré por ahí, digo, mira, no os preocupéis, digo, el sueño también está bien, a lo mejor el predicador os va a meter os va a hacer, sobre todo a estas horas, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que os durmáis, pero no os preocupéis, porque el Salmo dice que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Pues esto se cumple en la Biblia, hermanos. Dios ha dado las cosas más bonitas en el sueño. Cuando estábamos dormidos, nosotros que tenemos delirios de omnipotencia, que creemos que lo hemos conseguido todos nosotros, es precisamente cuando estamos dormidos, es decir, no haciendo nada, cuando se nos han dado las cosas más preciosas. Cuando parece que no pasa nada, que estamos dormidos, ahí es donde suceden las cosas. Esto es para dar esperanza, ¿eh? Y bueno, el sueño también es un momento que Dios utiliza, porque es un momento en el que nosotros nos sentimos más vulnerables, más frágiles. Y por eso Dios puede entrar ahí. Y también porque, como os he dicho, nos lo creemos todo. Sin embargo, Dios realiza. ¿Qué hemos recibido? El don de la vida. ¿Qué hemos hecho por recibir el don de la vida? Absolutamente nada. Ha sido gratuito completamente. Se nos ha regalado. La vida eterna también es regalada. Solamente os voy a citar momentos claves de la historia de la salvación donde aparece la palabra sueño. Primero, la alianza de Abraham, de Dios con Abraham, la primera alianza unilateral. Sabéis que hay dos alianzas allí, una es esa y otra la circuncisión. ¿Cómo estaba Abraham cuando hizo alianza con Dios? Capítulo 15, Génesis, versículo 12, para que vayáis y lo leáis. Le hizo entrar en un sopor, porque él veía que aquello, imagínate tú, hacer una alianza como se hacía en aquellos tiempos, que era una alianza bilateral, en la que se ponían los animales allí, tú tenías que pasar por el medio de ellos. Y al pasar, estabas diciendo que si tú no cumplías esa alianza, te iba a pasar como a esos animales que habían sido despedazados, partidos por la mitad. Si no cumples la alianza, te va a pasar como a esos animales, que te va a caer la espada de Damocles encima y va a ser tu muerte. Así es como se hacían los tratados de alianza en el Antiguo Oriente. ¿Qué pasó? El pobre Abraham
sale a hacer un tratado con Dios. Y es que te empiezan las piernas empiezan a temblarte. Es decir, pero luego yo soy capaz de llevar a cabo, de cumplir esta alianza. Es imposible. Entonces, le hace caer en un sopor. ¿Y quién es el que pasa por estas bestias que habían sido despedazadas? Un fuego que el Señor mandó y que pasó por el medio. Es decir, que Dios se comprometía completamente en esa alianza. Una alianza unilateral. No te preocupes, Abraham, que paso yo. Y paso por ti también. Porque veo que te has caído, no sé si de miedo o de sueño, o de tanto tiempo que duraban esos tratados, te has quedado dormido. Yo voy a pasar por ahí, ¿no? Esa es la alianza que Dios tiene con Abraham y que hace con nosotros. Y que es la que celebramos pues cada vez que celebramos la Eucaristía. Ese gesto de la Eucaristía que se hace, pero no es muy visible, ¿no? Partir el pan. La forma, la hostia, cuando se parte. ¿Quién es el que se parte? ¿Quién es el que se ha partido? ¿Nosotros? Ha sido Jesucristo. Y por eso es una alianza nueva y eterna. Él ha puesto todo en el asador. Y nos invita a nosotros también, de alguna manera, a entrar en esa alianza. Segundo caso, el de Betel, Jacob, 28:11. Ya este no lo voy a explicar porque me alargaría demasiado. El hombre de los sueños. ¿Quién es? José, capítulo 37, versículo 5, 9. Salomón. No sé si lo hemos leído hace pocos días o cuándo. ¿Os acordáis de aquel día en que este joven niño, con todos sus límites, y que no sé hablar, que mira que nos da una misión demasiado grande, gobernar este pueblo, toda su pobreza nació allí en este hombre? ¿Y qué pide este hombre? Pues no pidió nada, no pidió nada. Bueno, pues nos dice allí que fue en un sueño. Entró ahí en el templo de Gabón y tuvo este sueño y que se volvió a Dios. Otros ejemplos, José, el padre de Jesús, esposo de María, lo mismo, fue en un sueño también. Los Hechos de los Apóstoles, la visión tan importante, la apertura a los gentiles, Cornelio, en casa él solo primero vio aquel lienzo, después Pedro también vio en su casa. Y bueno, aquí ya no sigo con más, pero hay más casos. Está también Pablo, que fue en sueños. En fin, aquí están estos Hechos de los Apóstoles, 22:17, y 2 Corintios 12:2, 1:4. 12:2:4. Y después el Apocalipsis, también Juan cae en éxtasis en un momento y ve ciertas cosas. Así empieza el libro del Apocalipsis. O sea que es un momento de que no. Bueno, esta palabra en griego, ese adormilarse de Adán, se traduce con una palabra que se llama éxtasis. No es la droga esta que se toma. Éxtasis. ¿Qué significa esta palabra? Nosotros siempre que hablamos de éxtasis, siempre nos imaginamos ¿qué? Una santa levitando. Exactamente, una santa levitando y viendo cosas extrañas y que uno entra en trance. No es nada de eso. Y espero que después de haber entendido esto, entendáis qué es la santidad y qué es lo que entendían o quisieron entender, aunque tuvieron estas manifestaciones, evidentemente que las pudieron tener, que son un poco proféticas o un poco, pero que no es lo más importante. ¿Qué significa éxtasis? ¿Qué significa éxtasis?
salir de estar fuera de uno mismo, que es en realidad la única cosa que nos puede ayudar a salir de la soledad. Salir de uno mismo. Ya veremos después cómo el hombre, de alguna manera, el éxtasis que tuvo es porque el que va a encontrar la plenitud va a llegar a ser él mismo, no ya en sí mismo, sino en el misterio del otro, que se le estaba presentando allí, que es esta mujer. Es decir, salir de uno mismo para llegar a ser verdaderamente él mismo. Y aquí está digamos, la solución de la soledad y en definitiva de la felicidad. La respuesta de Adán al ver aquella cosa, después de salir de este éxtasis, de este sueño, dice así: Adán entonces dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Isha es el hebreo, los nombres. Entonces esta exclamación del hombre es de alguna manera reconocer estar ante una ayuda a la altura de su mirada y que él considera maravillosa, pero no está exenta de cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque se dirige a este personaje que ha aparecido ahí, tan precioso, que la ha hecho exclamar de esa manera: esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se dirige a ella en tercera persona. Tú cuando empiezas el otro día, hablando con quién era, con esta madre, ¿cómo se llama? La que me ha acompañado estos días, este día solitario aquí en Santiago. Me acuerdo de decir: aquí está Diana, qué guapa. Martabel, ¿cómo es? Mabel. Bueno, Mabel, pero parece que me han explicado que es Martabel. Sí, Martesa. Bueno, pues al primer momento, siempre cuando no conocemos a una persona, ¿cómo nos dirigimos a ella? Y sobre todo si es un cura, ¿cómo nos dirigimos a ella? En tercera persona. Así es como se dirige Adán a Eva, en tercera persona. Que es muy distinto. Después ya ella empezó yo me dirigí a ella en tercera persona. Y entonces ella desde el principio, porque lo que tienes en las relaciones, que haya cierta confianza. Entonces ella me dirigió con el tú, aunque la cura, de eso que claro, pues ella, tú. Entonces yo dije, no, tú sigue con tú, y yo voy a cambiar de usted a de tú. Porque no es lo mismo dirigirse a una persona de usted, que crea una distancia, a dirigirse a ella de tú a tú, como alguien que está delante de ti. Y así es como se dirige a Eva, en tercera persona. Lo que expresa una cierta distancia. Una distancia que hay que colmar, evidentemente. O sea que esa persona que tiene delante, que se la ha presentado Dios, que se la ha creado allí, que la tiene delante, no es todavía un tú con el que entrar en relación. Bueno, pues esta es la cosa de la... Y otra cosa es esto de la ayuda, que el que se presenta delante de mí, y esto no lo tenemos muchas veces en cuenta, esta palabra en hebreo significa una ayuda, es decir, alguien que está a tu lado, y nosotros siempre pensamos que es que te va a ayudar. Este es un poco ¿cómo se llama? La falsa idea de muchos matrimonios cuando se encuentran. Que el otro es una ayuda, pero también, porque esta palabra se puede traducir contigo o contra ti. No quiere decir que sea contra ti, sino que va a ser un espejo en el que tú te vas a descubrir quién eres. Es decir, aparentemente parece que va en contra tuya, pero
es para ayudarte a crecer. ¿O no es así? Y eso no deja de ser una ayuda. Los hermanos de aquí de la comunidad están conmigo, sí, pero algunas veces me presentan, me descubren, son como un espejo para mí, en el que me descubren donde yo... Mi parte débil, frágil, vulnerable, me la descubre el hermano que está delante de mí. Y es una ayuda para mí. No deja de ser, es que pensamos que la ayuda solamente es hoy que decirte piropos y contarte todos los días lo guapa que eres, lo guapo que eres y lo bien que lo haces y todo eso. No, es que para crecer también el otro tiene que ser esa otra imagen que te descubre decir que no es tan bonita y que no te gusta. Eso es una ayuda también. Pero eso nosotros no lo consideramos una ayuda. Porque nos da miedo pues, vernos tal y como somos. Y la mujer o el marido que está a mi lado, pues bastantes veces al día me lo descubre. Digo el ejemplo del marido y la mujer, pero puede ser cualquier relación, ¿no? Me descubre qué sé yo, qué soy yo. Y yo pienso que va contra mí. Y sin embargo, es la mejor ayuda, hermanos, que nos descubra alguien. Evidentemente esto se hace con mucho amor. O hay que hacerlo con mucho amor. Porque, hombre, descubrirle a uno cómo es, y así de primeras, pues, como que nadie nos gusta, ¿no? Pero si hay esta... ¿Qué aparece aquí? Pues es el problema de la diferencia, la alteridad. Este es el problema que tenemos con todo esto que nos está pasando en España. Ya no entro en detalles porque no quiero entrar en política. Pero creo que es un problema del ser humano, pero cuando este ser humano tiene el color un poquito diferente, pues se agrava. Y entonces queremos, porque no aceptamos la diferencia, y allí es una manifestación, una epifanía de la diferencia humana, que siempre crea en nosotros cierta sospecha de que va a ir contra nosotros, que va... Por eso el Señor le dice, abandonará el padre, el varón, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este problema del salir, vuelve otra vez a salir aquí, abandonar es salir, salir. Toda la historia de Israel fue un salir. Y bueno, pues esta es la historia nuestra y ya no le voy a explicar más esto del sentido que tiene este sentido de... Porque, en fin, esto es, humanamente también se explica cuántas salidas hemos hecho nosotros en la vida. Pues de la que hicimos la primera, ¿cuál fue? ¿Salir de dónde? Exactamente. Porque es que si no hubiéramos salido, ¿qué hubiera pasado? Pobre mamá y pobre criatura. No me digas a mí que hubiéramos reventado y qué sé yo, aquello, pues teníamos que salir. Y no solamente salir, sino también cortar. Atar para que él pueda seguir su... O sea que este salir, este abandonar al padre y a la madre, que luego en el matrimonio pues vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuántos problemas de matrimonio hay que hay? Son problemas precisamente porque tanto el uno con la mamaita, sobre todo los hombres, bueno, no tanto no quería meterme en culturas, pero bueno, hay otras culturas que son más maternales, que son más matriarcales. Entonces el hijo pues siempre está abrazadito a la madre y no sale nunca de casa, ni sale de mamaita, y mamaita para acá y mamaita para allá. Y siguen, cuando se casan, están igualitos. Bueno, ya no voy a... Pero bueno, seguro que conocéis y que lo habéis vivido a lo mejor en alguna ocasión en el propio matrimonio. ¿Y qué problemas se crean?
hablar de la madre, del padre, del otro, de contrario. Porque no se ha salido. Esto es una cosa. Bueno, vamos a ver, ya no me voy a dejar, pero bueno, mañana continuaremos, está así bonita la cosa, porque esto se está calentando. Esto se está calentando, luego vamos a seguir el horario, ya son las 6:15, yo ya no pero bueno, para el siguiente día, y ves, está saliendo más, porque claro, pongo muchos ejemplos y muchas cosas. Aparece aquí, en el primer versículo, un personaje inesperado. Si yo os digo, bueno, que vais a casa, cuando terminéis el retiro, y en vuestra casa os encontráis con un animal, y abres la puerta, un animal, ya termino esta, porque es muy bonita, que es un texto del profeta Oseas, y dice así, vamos a ver si lo encuentro, porque está un poco, ya para terminar, si lo encuentro aquí, porque me está... Vamos a ver. Es el profeta Amós, que tiene una... Amós, sí, el profeta Amós, pero vamos a ver los versículos, el capítulo y el versículo, perdonadme. No es Oseas, es Amós. Bueno, no sé cuál es, pero lo buscáis después, porque no es tan largo. Pero dice así, es como cuando uno, ¿qué te gusta encontrarte? ¿Con un león, con un oso o con una serpiente? Con un perro no, tiene que ser un oso, un león, un oso o una serpiente. Bueno, ya os digo muchas respuestas, vamos a... Todo el mundo dice que la serpiente, porque le das un pisotón y ya está... ¿Y por qué la serpiente da tanto miedo? Y te encuentras con los tres, es decir, te encuentras con un león y después echas a correr y bueno, ya has tratado de evadir a este león y de repente te aparece un oso y se cruza entre medias y tú sigues corriendo y te metes en una casa, que es lo que parece que está diciendo aquí. Esto es un texto del profeta Amós, no es que me lo estoy inventando. Y llegas a la casa y dices, estoy a salvo. De aquí, y pones la mano en la pared y que dices, ya estás a salvo, y te aparece una serpiente. Tú que creías que estabas, bueno, pues está aquí un poquito toda esta escena de la serpiente que aparece aquí en el libro de Génesis. Que todo tan bonito, bueno, hemos ya descubierto un poquito de que hay un problema en esta creación, que es el problema de la soledad, pero descubrimos también que hay aquí un pequeño huésped en esta creación, que es la serpiente. ¿Qué es lo que hace esta serpiente? Pues mañana vamos a ver. Mañana más. Así que vamos a ver al Señor por esta... ¿Qué es lo que pasa con este? Y qué características tiene, es astuto, pero no tiene piel. Sí.